Perfecto. Vamos a comenzar entonces con la primer temática. Les comparto pantalla. Ahí tenemos una pequeña presentación. Sería la segunda parte de lo que ya estuvimos viendo sobre tecnologías y metodologías. Bueno, vamos a abordar estos temas, partes de un robot, la clasificación, las leyes de la robótica y desde el punto de vista metodológico, la metodología ABP, de aprendizaje basado en problemas, y el trabajo en equipo. Bien, con respecto a las partes de un robot, bueno, acá tenemos en este esquema, en general, desde un punto de vista funcional, podemos dividirlo en estas 5 partes, podríamos decir, que constituyen, en primer lugar, lo que sería la estructura mecánica, ¿sí? Todo lo que forma los mecanismos, las estructuras, las bases que tenga el robot o los elementos mecánicos que tenga, ¿sí? Dependerá, por supuesto, de qué tipo de robot, pero todos tienen una estructura mecánica, que puede ser fija o puede ser que tenga movimiento. Eso también depende del robot. También otra parte importante son los sensores, que ahí podemos distinguir dos, ¿sí? O sea, los sensores con los que va a interactuar el robot con el entorno, con el exterior, ¿sí? Que podría ser que interactúe con el ambiente, con algún obstáculo que encuentre, si es que es un robot móvil, o con otro robot, en fin, con cualquier elemento que se encuentre en su entorno, ¿sí? Ahí tenemos los sensores externos, que pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Visión, de tacto, de audición, de proximidad, de temperatura, de presión, de cualquier sensor que me permita interactuar con el medio ambiente. Pero también es muy importante el concepto de sensores internos, porque esos sensores internos le van a permitir al robot cumplir adecuadamente con sus funciones, y muchas veces la retroalimentación, en este caso, viene por los sensores internos. También puede venir retroalimentación, por supuesto, de los sensores externos. Pero es muy importante en muchos robots los sensores internos para el funcionamiento correcto, ¿sí? Ya vamos a ver después algún ejemplo. El sistema de control, que obviamente es otra parte funcional concreta, donde está toda la electrónica, sería lo que corresponde al sistema embebido, a la placa donde están los controladores, donde están todos los dispositivos electrónicos y donde se encuentra la programación, que es en definitiva la que va a permitir que el robot cumpla con sus funciones. Y los actuadores, que van a ser todos los dispositivos que va a utilizar el robot para poder cumplir con esas funcionalidades, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, esas serían las partes principales, ¿no? De cualquier robot en general. Ahora, si ya vamos a detalle de tipos de robot, fíjense que acá, en el primer caso, los poliarticulados, son los robots por excelencia que comenzaron a invadir la industria automotriz, porque de allí surgen la mayoría de esta tecnología de robots poliarticulados con los brazos,
los robots manipuladores, ¿sí? O los robots que podían hacer o manejar alguna herramienta, por ejemplo, los robots que son capaces de realizar soldaduras o de manejar máquinas para pintar, o manipular a través de pinzas, manipular objetos, llevar objetos de un lado a otro. Fíjense acá, en este caso, para ir un poco ejemplificando las partes del robot, ¿no? En este ejemplo de robot poliarticulado, acá tenemos uno que podría ser perfectamente un manipulador, ¿sí? Y este otro podría ser un robot que pueda manejar alguna herramienta, que se pueda colocar acá en este extremo, alguna herramienta, y depende de qué tipo de herramienta será la tarea que sea capaz de hacer. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué opinan ustedes con respecto a los sensores? Que yo comentaba recién, sensores internos y externos. ¿Qué sensores externos se les ocurre que podría tener un robot como esto? Recuerden que los sensores externos son para interactuar con el entorno, ¿no? ¿Qué sensores podría tener? Y lo de proximidad se me ocurre a mí, sensores de proximidad para que no choquen o no se choquen entre ellos. Perfecto. Bien. Ese podría ser un sensor externo, ¿no es cierto? De proximidad para que no se lleve por delante algún operador, ya sea alguna persona o algún otro robot, o una pared o lo que sea. Perfecto. Eso sería un sensor externo. Ahora, ¿cuál podría ser un ¿De sensor? presión podría ser también externo? ¿Un sensor de Perdón, presión? ¿cómo? ¿Un ¿Cómo? sensor de presión podría ser también externo? Bueno, si lo que tiene que, si la forma de interactuar con algún otro elemento, algún otro dispositivo es mediante la presión que ejerza sobre ese dispositivo, y sí, ahí sería también externo. O sea, cualquier sensor que permita la interacción con el entorno, con algún elemento externo, con algún objeto o dispositivo externo, va a ser un sensor externo, ¿no? Obviamente. Podría ser perfectamente. Y alguno interno, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, en el manipulador, un sensor interno, bueno, en cualquiera de los dos podría también ser el mismo, ¿no? El que a mí, por ejemplo, se me está ocurriendo. Pero bueno, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Algún sensor interno? ¿Cuál podría ser? ¿Mm? Algún sensor que nivele, puede ser algún tipo nivel, Ajá, a ¿cómo lo ver, llaman? Esto que tienen los celulares tienen un sensor, no me acuerdo cómo se llama, ay, no me va a salir. Que para para... mantener, para si está llevando algún líquido para que no se le incline Ajá, o perfecto, sí, un algo. sensor de nivel tipo giróscopo. Ese eh, giróscopo no me salía. claro, perfecto. Exactamente. Bueno, bien, ese sería un sensor interno porque le permitiría determinar, ¿no es cierto?, el nivel o la orientación, mejor dicho, la orientación de esa mano, de esa pinza, para que no se incline demasiado y pueda volcar un líquido, si fuera el caso. También fíjense que, sobre todo en los robots articulados, tienen que tener alguna manera, alguna forma de determinar cuál es el ángulo máximo de apertura, cuando ha llegado al tope, al máximo, de acuerdo, por supuesto, a la estructura mecánica, que cómo estén dispuestos los distintos tramos del brazo. Puede tener sensores que le indiquen
que hasta ahí nada más puede desplazarse, esa parte. Final de carrera, un final de carrera sería. Sería como un final de carrera, que en general, ¿no es cierto?, lo que permite es darse cuenta que llegó a un tope. Sí, final de carrera muchas veces se utiliza sobre todo cuando hay algún desplazamiento lineal, la apertura de una puerta o algún tipo de mecanismo que tiene que llegar a un tope y pararse. Entonces ahí podría ser de tipo de final de carrera, que son como pulsadores, ¿sí? Son por contacto, son sensores por contacto. Pero también podría ser un sensor de tipo infrarrojo, de tipo barrera o acoplador óptico, que también se utiliza para detectar cuando llegó a una determinada posición, ¿sí? Bien, o sea, hay muchas posibilidades, pero el control del movimiento de las articulaciones se haría a través de sensores internos, ¿sí? Bueno, lo importante es que se entienda, ¿no es cierto?, que hay sensores que son internos, o sea, que son propios de la funcionalidad que tiene que llevar a cabo el robot, que le van a permitir cumplir con la función, y otros que son para interactuar con el entorno, ¿sí? Ese es el concepto. Bien, fíjense acá los móviles, que obviamente, bueno, son aquellos que tienen partes justamente que pueden tener movimiento, que se pueden desplazar, ¿sí? Porque también a los poliarticulados, digamos, que tienen movimiento, no, se refiere a que se puede desplazar el robot, ¿sí? Tienen la capacidad de desplazamiento, a eso se le llama móviles, ¿sí? Con distintas, por supuesto, posibilidades. Podría ser que se desplace con ruedas o con orugas o con otros tipos, con otros mecanismos, ¿cierto? Pero esa es la característica fundamental. Fíjense en que acá también podemos observar en este primer ejemplo, ¿sí?, que tiene acá un sensor, que son esos sensores de tipo ultrasonido, ¿sí? También podría ser infrarrojo, ¿no? Pero normalmente los que tienen este aspecto son de ultrasonido, donde uno de los dispositivos es emisor y el otro es receptor. Por eso tiene esos dos dispositivos que parecen dos ojitos, ¿no es cierto? Pero bueno, son sensores normalmente ultrasónicos. ¿Sería externo o interno ese sensor? Así, a simple vista. Externo. Externo, perfecto, porque va a permitir detectar seguramente la proximidad por distancia de algún elemento, algún obstáculo o lo que sea, ¿no? Bien, ¿y qué sensor interno se les ocurre que podría tener este robot? ¿Qué sensor interno podría tener? De movimiento, sensor de movimiento, que se active. Bueno, él ha visto la aspiradora esa Ajá. que se recorren ahí. Bueno, hay alguna que cae, ¿cómo te puedo decir? Basura o algo al piso y se activa, va y limpia. Supongo que debe tener eso, algún Ajá. sensor Bueno, de movimiento a o ver, de... pero ahí fíjate que, Pedro, ahí sería también externo, porque ahí la basura sería un elemento externo que tendría que detectar de alguna manera. Está bien lo que vos Ah, decís, bien, bien. pero sería, digamos, externo, porque ahí estaría interactuando con la basura. Uno interno tiene que ver con el funcionamiento propiamente dicho del robot, que en este caso, por lo que uno puede ver así a simple vista, lo único que tiene como accionamiento son esas orugas que le van a permitir desplazarse. Pero si yo quisiera, por ejemplo,
tener alguna retroalimentación respecto de el desplazamiento que realiza el robot para poder hacer un control más preciso de la trayectoria, ¿sí? Ahí se podría poner un sensor interno que controle efectivamente cuántas vueltas está dando las rueditas, ¿sí? Que se puede traducir en el desplazamiento de la oruga. Ese sería, por ejemplo, un sensor interno. Es lo que se suele llamar encoder. ¿Sí? El encoder, que normalmente suele ser una ruedita con algunos dientes o algunos agujeritos, con un optoacoplador que permite contar efectivamente cuántas vueltas ha dado la rueda, y eso se realimenta para saber si lo que se le dio como órdenes para que se desplace determinada distancia, si efectivamente se cumplió, porque puede haber perturbaciones, puede haber elementos externos que hagan que el desplazamiento no sea el que uno supone o el que uno ha calculado matemáticamente. ¿Sí? Está lo que se llama perturbaciones. En todos los robots, en todos los sistemas de control, mejor dicho, está el concepto de perturbación. Entonces, podría ser un sensor interno para regular de una mejor manera el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, por otro lado están los robots androides, que son los que tienen apariencia de personas. Bueno, acá en esta imagen vemos algunos robots que tienen apariencia de personas, pero que no emulan lo que es las facciones del ser humano, ¿no es cierto? Tienen funcionalidades como brazos, piernas, cabeza, etc. Pero también los hay, como el que vemos acá adelante, que realmente ya la similitud que hay con el aspecto, digamos, humano, a través de todo lo que es la sensoria, que está siendo ya prácticamente una disciplina, por la complejidad que tienen los sensores, y los materiales. Los materiales es impresionante cómo se está aproximando a lo que es la piel o a lo que es cualquier elemento ya biológico, y eso hace que estos robots sean cada vez más parecidos a los seres humanos. Pero bueno, la idea es el concepto. Son aquellos, ¿no es cierto?, que tienen locomoción bípeda, como dice ahí, y la apariencia, en algunos casos, muy cercana a la del ser humano. ¿Sí? Bien, también en todos estos casos puede tener sensores externos o internos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podría tener este robot que tiene tanta similitud acá con una persona? ¿Sí? Tiene apariencia de mujer. ¿Qué sensores externos podrían ser que tenga? ¿Qué se les ocurre que podrían ser los ojos? A mí, Un sensor óptico. Bien. Ultrasónico, iba a decir De yo. distancia. Bueno, Sensor. en este nivel de sofisticación de un robot, los ojos realmente son cámaras. Son cámaras que captan las imágenes. ¿No es cierto? Normalmente en un robot como estos otros, posiblemente lo que aparenta ser los ojitos, que es lo que yo decía acá, que esto uno lo ve así y le dice, ah, son los ojitos del robot, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero son ojos, pero como lo de los murciélagos.
En realidad no son ojos, ¿no es cierto? Sino que pueden detectar obstáculos, etcétera, por ultrasonido o por infrarrojo. Pero en este tipo de robot, realmente los ojos son cámaras de video que pueden captar similar al ojo humano, ¿no? Pero bueno, podrían tener, por supuesto, también detectores de proximidad, etcétera. ¿Y cuál podría ser un sensor interno? ¿Cuál podría ser un sensor interno en este caso? A ver, ¿qué podría ser? Y un estabilizador, algo que vea el nivel también incluso del mismo robot. Perfecto. Podría ser entonces un sensor que le permita mantener la estabilidad de mantenerse con la locomoción bípeda, digamos, o sea, mantenerse en dos pies El y mismo mantener el torso, que equilibrio, es recto, claro, el torso recto y mantener que no fluctúe eso. que no se caiga. Exactamente. Efectivamente, sí, seguro que tienen sensores para ir manteniendo el equilibrio, pero fíjense en que si yo quisiera en un robot, ¿qué ángulo podría girar el cuello, la cabeza? ¿Qué ángulo podría girar? 360 grados. Y sí, por supuesto, ¿no es cierto? Pero si uno quiere darle una apariencia humana, también podría limitarle ese giro, ¿no es cierto? A, a algo más razonable desde el punto de vista de un ser humano. Entonces ahí también podría haber sensores que, como finales de carrera que decíamos recién, que le permitan girar la cabeza, bueno, no sé, no sé si 180. 180, 170, no sé cuánto es lo que puede girar Ah, la cabeza de una persona sin dañarse, ¿no? 90 con tortícoli. 180 creo yo. Claro. Claro. De Sí, un el lado al ángulo otro. de hombro a hombro, sí, Sí, menos de 180 obviamente, ¿no? De hombro a hombro me refiero, pero claro, desde el centro para un hombro, sí, menos de 90, claro. Bueno, sí. podría ser, ¿no? Ejemplos de lo que serían sensores internos. Bien, los zoomórficos también, ahí se suele distinguir los que caminan y los que no caminan. Bueno, porque están también los tipos reptiles, o sea, que se arrastran, ¿no? Es muy común el diseño, digamos, reptiliano de los robots y el diseño de los que sí caminan, pero que tienen más de 4 patas, ¿sí? Como los arácnidos o cualquier, digamos, insecto, que tienen más de 4 patas. Bueno, ¿cuál sería la ventaja la utilidad de un robot zoomórfico? ¿Para qué servirán? ¿Cuál será la utilidad? Aparte de hacernos asustar si nos aparece uno con forma de víbora. Quizás los tamaños que se pueden lograr, los accesos a alguna situación particular, no, es lo que me A imagino, eso ¿no? me iba a referir. Sí, Acceso a exploración de terreno, algo de eso. sí, sí, Y efectivamente, sí. los perritos más que compañía, Ah, claro, tipo ese que está juguete, ahí, sí, efectivamente claro. es como una mascota, ¿no? Sí, una mascota. Bueno, pero fíjense en que el equilibrio que tiene un robot, por ejemplo, con 6 patas, y las posibilidades de explorar terrenos irregulares es muchísimo mayor por supuesto, que la de un bípedo y que la de un cuadrúpedo. O sea, cuantos más patas tiene el robot, mejor se desplaza en terrenos irregulares, ¿no? Tiene menor posibilidades de caerse, tiene más posibilidades de trepar, y bueno, y lo mismo que en el caso de los que tienen así desplazamiento no por patas, sino por, por arrastre, o sea que se van desplazando. En realidad lo que hacen es
movimientos circulares u oscilatorios que le permiten desplazarse. Sí, es lo que decía, creo, Lucía, que permiten introducirse en algunos espacios y algunos lugares que no le permitirían otra forma, ¿no? Bueno, y por último los híbridos, que ya dijimos que son mezcla de los anteriores, ¿sí? Así que podemos tener un robot móvil pero que tenga un brazo articulado, o podemos tener robots articulados que tengan partes móviles, como este, ¿no es cierto? Este básicamente son dos robots que tienen una articulación acá en el medio, pero a la vez cada uno es un robot móvil. Bueno, y así puede haber infinidad de ejemplos. Bueno, pasando ahora a lo que se conoce como las leyes de la robótica, que ya comentamos cuando vimos un poquito de historia ahí de dónde viene la palabra robótica y la palabra robot, etc. Y efectivamente las tres leyes que se toman como universales para los robots son estas, ¿no? Pero yendo un poquito a lo que sería los robots en una máxima expresión de ideal, ¿no? Bueno, dice un robot no puede dañar a un ser humano o a través de la inacción permitir que se dañe a un ser humano, ¿no? Después dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando esas órdenes violen la primera ley, y la tercera, que un robot debe proteger su propia existencia, pero siempre y cuando eso no implique un conflicto con la segunda y la primera ley. O sea, bastante, digamos, bastante coherente las tres leyes, pero bueno, como pongo acá, sin irnos tan al extremo de pensar ¿no es cierto?, en lo que tal vez hoy sigue siendo ciencia ficción en muchos casos, ¿qué es lo que nos gustaría, o qué es lo que se pretende de un robot, sin irnos al extremo, perdón? Y sería estas tres, por lo menos, características, ¿no? Que sean lo más autónomos posible, ¿sí? Que sean lo más fiable posible en cuanto al objetivo para el cual ha sido, por supuesto, fabricado, que sea lo más versátil posible. ¿Sí? Salud. Ay, Que sea lo más versátil posible. Es decir, perdón, gracias. que tenga la mayor cantidad de funcionalidades sin necesidad de modificaciones significativas, ¿sí? Bueno, esas son tres como bondades que diríamos deseables en un robot, ¿no? Bien, yendo ahora un poquito, y voy a tratar de ser breve porque ya quisiera que pasemos ya al otro tema, así que voy a ser muy breve, pero quería ilustrar lo que es una de las estrategias que se pueden utilizar cuando uno trabaja con robótica educativa, que es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Yo creo que todos estamos familiarizados con lo que es esta estrategia. La idea, así, en pocas palabras, es abordar las temáticas que uno quiere enseñar, los conocimientos que uno quiere enseñar, a través de un problema, ¿sí? O sea, plantear problemas a partir de los cuales se produzca ese aprendizaje. Esa es un poco la idea de los proyectos, de los desafíos que nosotros les estamos planteando, porque en definitiva uno puede comprender ciertos conceptos, uno puede entender cómo funciona un dispositivo, pero cuando se enfrenta a un problema, ahí recién es donde va a aplicar todo el ingenio, donde va a aplicar todo el conocimiento que pueda tener de antes, previo, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, y esto, por supuesto, es una metodología que tiene muchísimas aristas, pero fundamentalmente tiende, ¿no es cierto?, al trabajo en base a el planteo de problemas. Y en ese sentido,
más o menos hay una serie de fases que se puede seguir como orientativas cuando uno quiere encarar esta metodología, y son estas que se enumeran acá. O sea, lo primero que uno debe tratar de inculcarle a los estudiantes, que frente a un problema, lo más importante es la lectura y el análisis de lo que sería el dominio del problema o el escenario del problema. El dominio del problema es lo primordial, porque si uno no conoce ese dominio del problema, menos va a poder plantear una solución. Entonces, todos los requerimientos que tiene el problema es lo primero que hay que plantear. Por supuesto que una vez que ya uno tiene en claro eso, viene una lluvia de ideas en cuanto a cómo encarar la solución, porque puede haber muchas soluciones, siempre puede haber muchas soluciones para el mismo problema, ¿no? Hacer una lista con aquello que se conoce del problema. Siempre uno conoce algo, uno no es ignorante total, uno siempre algo conoce. Entonces, partir de lo que uno conoce, aclarar bien los elementos del problema que uno conoce, pero también hacer una lista poniendo en claro cuáles son los elementos que uno no conoce. Y a partir de ahí, hacer una lista con aquello que se necesita para resolver el problema. ¿Cuáles son los elementos, los componentes? En este caso estamos hablando de automatismos, de robótica. Bueno, ¿qué dispositivos necesitaríamos? Hablando de los que son los sensores, los actuadores, ¿sí? Etcétera. Y una vez que uno tiene todo eso ya estudiado, recién podemos definirlo al problema. O sea, definir el problema no es el enunciado del problema. Definir el problema es tener una comprensión del problema y tener una propuesta de solución del problema. Ahí el problema queda definido, ¿sí? Bueno, obtener información, que eso siempre, pero sobre todo cuando uno ya lo tiene bien definido al problema, obtener toda la información respecto de ese problema. Y por último, que sería toda la documentación, por decirlo de una manera más técnica. Y por último, presentar los resultados, ¿no? Porque eso es lo que termina haciendo el estudiante, trabajando en equipo, presentar los resultados, o sea, cómo se ha logrado resolver el problema. Bueno, dentro de lo que es el trabajo en equipo, yo lo único que quiero destacar, porque todos habrán tenido experiencia de trabajar con grupos de estudiantes, pero cuando se trabaja Jorge. en un... Sí. Sí, disculpa, Sí. eso, el aprendizaje basado en proyecto, yo lo implementé con los alumnos, y lo bueno que se logra ahí casualmente, la escucha, la participación, el respeto por el pensamiento, ¿no? Ajeno, el hecho de la distribución de autoridades, de la distribución de tareas, más que nada, y la intervención, ¿no? Sobre todo. En eso por lo menos que lo practico con los alumnos de la escuela. Sí, efectivamente. Claro, porque los trabajos basados en proyectos hacen hincapié en el trabajo del alumno. El centro no es el docente, sino lo que hace el alumno. Exactamente. Sí, no, lo que pasa es que vos podés hacer una BP. El problema es que lo lleves adelante y que se logre esa interacción, ¿no? Claro. Con los alumnos, más que nada, porque uno puede implementar cualquier tipo de proyecto, pero si no lo sabemos ir controlando, guiando, ahí es donde se nos viene abajo eso que queremos lograr. Sí, por eso es importante, cuando uno plantea una metodología de esta, organizar bien el trabajo en grupo, que sería, como lo dice ahí, trabajo grupal colaborativo.
Porque muchas veces los trabajos en grupo no funcionan, o sea, los grupos no funcionan porque no se organizan mediante roles que se tienen que ir practicando a lo largo de un cierto ciclo, por supuesto, supongamos de un año, que estemos trabajando en un ciclo escolar, ¿no es cierto? Se tienen que ir rotando esos roles, porque todos pueden adquirir las habilidades de líder, de programador, de responsable de materiales, de constructor y de documentador o reportero, que es el término que se suele utilizar, pero básicamente es el que hace toda la documentación. Si uno le da responsabilidades a los integrantes de un grupo, que por eso lo ideal es que sean de 5, entre 3 y 5. Si son 5, ahí estarían los 5 roles que estamos mencionando acá. Pero si son 3, podríamos el rol del reportero y del líder lo podríamos unificar, y el rol del constructor con el responsable de materiales también lo podríamos unificar. Pero sí son claramente distinguibles con el del programador. Bueno, si trabajamos con roles, hay dos cuestiones importantes, dos capacidades o competencias que pueden ir desarrollando los estudiantes. Por un lado, la específica, obviamente, si yo cumplo el rol de programador, por supuesto que voy a estar trabajando con esa área de conocimiento, voy a aprender, obviamente, a programar, pero también voy a aprender a hacerme responsable. La responsabilidad y la actitud colaborativa o son capacidades o competencias transversales. Así que acá las competencias genéricas, que se suelen llamar, o sea, transversales, como por ejemplo el trabajo colaborativo, la responsabilidad, por supuesto la ética, etcétera, son perfectamente manejables o trabajables dentro de esta metodología. Y es muy importante, porque la responsabilidad del programador es que justamente los programas, la programación, sea la correcta, la adecuada para responder a los objetivos del proyecto, ¿sí? Eso no quiere decir que los demás no hagan nada de programación. Todos pueden colaborar, todos pueden programar si quieren o si se necesita mayor, digamos, interacción. Pero ¿quién es el responsable? El programador. Esa, digamos, es la idea, de las responsabilidades. En un proyecto podrá ser uno el programador, el otro el reportero, etc. Y en otro proyecto se van rotando los roles. El líder, fundamentalmente, es el que coordina las tareas, el que hace el contralor de todo y el que interactúa con el docente. Esa es un poquito la función del líder, ¿no? El constructor, por supuesto, está más abocado a la parte de la estructura del robot, ¿sí? Y el responsable de materiales, sobre todo cuando se manejan muchos materiales con algún kit específico de robótica, que tienen muchas piecitas, muchos materiales, o muchos elementos, no necesariamente de un kit comercial, sino que se van adquiriendo elementos para ir construyendo el robot. Bueno, también es muy importante para que se pueda darle continuidad después al proyecto con en otro momento. Porque se imaginan que si cada uno que hace un proyecto, los materiales van a parar a cualquier lado, cuando se necesite que otro grupo trabaje con esos mismos elementos, bueno, sería una desorganización total. Entonces, el responsable de materiales es importante, porque así como recibe los materiales, los tiene que entregar después que se ha finalizado ya la actividad del proyecto, ¿sí? Bueno, no quito más tiempo a los demás.
Y vamos a pasarle la palabra ahora a Francisco. ¿Sí? A ver. Hola, buenas noches. Perfecto. No, vamos bien. Yo voy controlando más o menos para no pasarnos del tiempo, porque quisiera que nos quede, aunque sea media horita, para hablar sobre el desafío, para clarificar un poco la tarea grupal con la que van a trabajar durante la semana, ¿no? Sí, adelante, Francisco. Perfecto, bien. Bueno, ahí en los contenidos de esta semana tienen que haber encontrado, sí, que lo he revisado, un PDF en el cual se explican una serie de conceptos relacionados un poquito a la mecánica. En base a eso hice este, bien, ¿sí? Para que, bueno, lo tratemos ahora durante la clase. Bien, ahí está, un PowerPoint, ¿sí? Bueno. Esta imagen la tienen que haber visto en algún momento de su vida o haberla vivido ustedes mismos. ¿Qué saben de mecánica? ¿Cuál sería la respuesta? La Lucy sabe mucho. Está bien. Bueno, ¿cuál es la respuesta típica? No sé nada yo de auto, ni idea, ¿verdad? Si tengo algún problema, inmediatamente tengo que llamar al mecánico, porque ni idea. Bueno, fíjense que de alguna manera la sociedad, cuando uno dice mecánica, es como que inmediatamente lo relacionamos con vehículos, con auto, con la moto, es lo que estamos acostumbrados. Pero en realidad es solo una de las partes. La mecánica puede ser mucho más y a la vez mucho más simple, ¿sí? Entonces tenemos muchos principios básicos dentro de la mecánica, que son los que en realidad hay muchos principios que usamos a diario, ¿sí? Que sin darnos cuenta, a través de herramientas simples, nos facilitamos algunos esfuerzos o algunas maniobras, ¿sí? A ver, por ejemplo, tenemos una pinza que, ahí tengo una imagen de una pinza, ¿sí? La cual, sencillamente, presionando el mango yo puedo hacer mucha más fuerza en las puntas, ¿sí? De manera, si quiero abrir la tapa de una botella con las manos, no es un buen negocio. Yo ya sé que puedo hacerlo con un destapador. Por supuesto que también está Con los dientes. la opción. Con los dientes. También la opción de los dientes, la orilla de la mesa. Siempre uno se puede dar maña, pero de alguna manera sabemos que si tenemos un destapador es la mejor opción, ¿sí? Y no es algo complicado. De la misma manera, se usa una. Y, a ver, ¿a quién no le ha pasado que alguna vez ha querido abrir y cerrar una puerta y como que estaba trabada? Y por intuición uno, bueno, a ver, se pone, le busca el jueguito y le mueve un poco la llave, y ahí ya sabe que el mecanismo se destraba, ¿sí? Bueno, todo eso en realidad son principios mecánicos, ¿sí? En los cuales hacemos alguna transformación, ya sea de fuerza, o momento, ¿sí? Bien. Bien. Definición de fuerza, ¿sí? La definición de fuerza es lo que la física, ¿sí? Nos establece, ¿sí? Decimos que es la unidad de cálculo. A ver, miren, no me la sé de memoria, ¿sí? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas, ¿sí? Razón de cambio de momento lineal. Ahora bien, una forma más intuitiva, conceptual, ¿sí? Es todo aquello que es capaz de deformar un cuerpo o de alterar su estado de movimiento o reposo, ¿sí? Eso es como más, uno más familiar, ¿sí? Y se lo suele representar en la física a través de los vectores, ¿sí? Los vectores tienen un punto de aplicación y se definen básicamente con dirección, módulo y sentido, ¿sí? Más allá de eso, si tenemos varios vectores, le ponemos uno. Bien, eso es lo que uno suele usar dentro de lo que es la física, y bueno, cualquier materia que esté relacionada con mecánica, si yo digo estabilidad o materias específicas relacionadas,
esto es muy común el uso de vectores para representar no solo fuerza, sino cualquier magnitud de tipo vectorial que se dice. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Hasta acá me entienden? ¿Quieren consultar algo? No, perfecto. Muy bien. Bien. A ver, vamos con la diferencia entre masa y peso. ¿Sí? La fuerza. ¿Sabemos cómo se obtiene la fuerza? Fuerza igual a... ¿Sabemos o no sabemos? Fuerza es Ya, masa. ya lo googleo, espera. Ah, bueno, ¿ve? Ya están más hábiles, ¿ve? Un par de veces que le hemos dicho que los chicos ahí nomás googlean, ¿ve? Ya estamos más duchos, ahí nomás googlea y saca. ¿Eh? Bueno, fuerza es masa por aceleración, ¿sí? Por supuesto que depende de la masa del objeto y, bueno, la aceleración que se le produzca será producto justamente de la fuerza neta que se le aplica, ¿sí? Bien. Lo que tenemos que saber diferenciar, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a que, bueno, hablamos de 1 kilo de pan, por ejemplo, 1 kilo de, no sé, 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla, y de alguna manera cuando vamos a medir, qué cantidad tenemos, ¿sí? Usamos una balanza, y muchas veces no estamos diferenciando entre lo que realmente es una balanza y lo que es un dinamómetro, ¿sí? Entonces muchas veces medimos fuerza, el peso, medimos el peso, y con eso nos relacionamos a la masa, pero tenemos que saber que son dos cosas diferentes, ¿sí? Alguna vez tenemos que haber escuchado esto, ¿sí? Ahí alguna vez tenemos que haber escuchado esto, ¿sí? ¿Qué pesa más 1 kilo de tomate o 1 kilo de pluma? Bueno, en este caso yo tengo una imagen, 1 kilo de hierro o 1 kilo de algodón o de pluma, ¿sí? La única diferencia es el volumen que ocupa, ¿sí? Hay una cuestión ahí con, si uno se pone a hacer un análisis ocupado, el empuje, pero no vamos a entrar en esos detalles. Sencillamente, lo que yo quiero resaltar en esto, ¿sí? Lo que yo quiero resaltar en esto, es que a la hora de hacer cálculos, no hay que confundir una cosa con la otra. Más adelante vamos a tratar el concepto de torque, ¿sí? Porque es necesario para el tema de los motores. Y ahí lo que tenemos que saber es que cuando decimos fuerza, ¿sí? Cuando hablamos de kilogramos, ¿sí? Por ahí tenemos a Newton eh, eh, para poder trabajar o trabajar directamente pasando, evitando usar kilogramo masa y usar kilogramo fuerza, ¿sí? Pero por el momento sencillamente eso, saber diferenciar entre lo que es un kilogramo fuerza y un kilogramo masa. Bien. Bien. Acá vamos a lo importante por ahora, ¿sí? Tipos de máquinas, ¿sí? Justamente lo que estábamos viendo recién, que bueno, que yo lo mostraba de las tijeras, de la pinza, ¿sí? Esas en realidad son máquinas, ¿sí? Cada una de ellas son máquinas, pero son, ¿ve? Máquinas simples, ¿sí? Es decir, a través de un sencillo paso, hacen la conversión de una entrada de movimiento hacia una salida, ¿sí? De tal manera, de cierta manera, con cálculos simples se puede obtener la relación entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿qué sería esto? ¿Alguien sabe relacionar el destapa botella? ¿Qué sería? Brazo de palanca. Exactamente, es un brazo de palanca, ¿sí? Justamente tiene un punto de apoyo, ¿sí? De ahí tiene un punto donde hace fuerza, ¿sí? Y esa fuerza es el resultado de transferir la fuerza que se está haciendo aquí en la mano, ¿sí?
Bien. La pinza. ¿La pinza qué será? Brazo de palanca también. También el brazo de palanca. El punto de apoyo está en el centro, en donde gira una de las partes se considera fija y ahí tenés fuerza donde se aprieta con la mano, ¿sí? Y como resultado tenemos multiplicada la fuerza en la zona de las pinzas, ¿sí? Las tijeras, el mismo principio. Tenemos nuevamente punto de apoyo, ¿sí? Que todas esas herramientas se basan en el principio del uso de la palanca, ¿sí? Otro tipo, ¿sí? Es la rampa, ¿sí? Las rampas nos permiten distribuir lo que es el trabajo, ¿sí? El trabajo neto que se le aplica a un cuerpo, de tal manera que si bien podemos llegar a demorar más tiempo, justamente está relacionado a la potencia que podemos entregar. Esos son todos conceptos. A ver, mientras de más potencia dispongamos, entonces mayor cantidad de energía puedo entregar. Si yo tengo mayor potencia, yo puedo llegar a subir, a pesar de que tengo una rampa con una rampa más corta, ¿sí? con mayor ángulo. Pero si no, bueno, puedo buscar la forma de extender lo que es la rampa y ¿quién no ha subido por la rampa de la silla de ruedas alguna vez cuando estaba cansado? Bueno, ahí está el ejemplo práctico, ¿sí? Bien. Ahora bien, esa es una máquina simple, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará si yo combino más de una máquina? ¿no? Por ahí ya lo habían estado mencionando. Tenemos lo que sería una máquina compleja, ¿sí? Que es cuando combinamos cuando combinamos dos o más tipos de máquinas, ¿sí? Un ejemplo práctico, ¿sí? Es el de corta uña, ¿sí? Tengo uno, ¿sí? Está ahí en la misma posición. ¿sí? El corta uña es la combinación de dos palancas, ¿sí? Una palanca que hace punto de apoyo, no sé qué también se me ve ahí. La palanca que hace punto de apoyo en el perno, ¿sí? Y de ahí empuja, acá yo tengo el dibujito, fíjense que la parte roja, ¿sí? Y Sí, empuja se ve bien. hacia abajo, perfecto. Y empuja hacia abajo la otra parte de corta uña, ¿sí? La parte de abajo de la base. ¿sí? Cuando hace eso, tiene un punto de apoyo acá atrás, ¿sí? Y entonces finalmente obtenemos una fuerza a la salida, donde tenemos, digamos, la parte filosa, la parte donde cortamos. ¿sí? Entonces ahí combinamos dos palancas para obtener mayor fuerza a la salida. ¿sí? De esa manera tenemos mucha fuerza de compresión. ¿sí? Es justamente con lo que efectuamos el corte. ¿sí? Bien. En mecánica eso se diría que es corte por aplastamiento. Hay distintos esfuerzos. ¿no? Hay esfuerzos de corte, de tracción, de pandeo. ¿no? Bueno, en este caso la uña se corta más que nada por aplastamiento. ¿no? Si usamos unas tijeras, en cambio, sería por corte. Bien. Ahora bien, otro ejemplo sería el de un reloj. ¿sí? El reloj, por supuesto, que ya es mucho más complejo y tiene toda una serie de combinaciones de mecanismos para poder llegar a su utilidad, que es la de poder desplazar las agujas a cierto ritmo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fíjense que no siempre un mecanismo, y eso puede llegar a ser confuso, no siempre un mecanismo es para darnos una mayor eficiencia en la fuerza. ¿sí? Un mecanismo, el objetivo de un mecanismo es
transformación de una entrada hacia una salida. ¿Sí? Bien. Y justamente esto es lo que estaba recién mencionando, ¿sí? Tenemos una fuerza de entrada, ¿sí? Que eso nos brinda algún elemento motriz. Puede ser un motor, puede ser, no sé, viento, puede ser nosotros mismos con las manos, con los pies, con cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En sí ejercemos y el mecanismo lo que hace es convertir el movimiento que genera esa fuerza en otra fuerza una fuerza de salida o en un movimiento, ¿sí? De tal manera que conducimos algún elemento con algún efecto deseado, ¿sí? O en cierta manera esperado. ¿Eh? Bien. Ahora bien, hay más respecto a a este tema, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Por ahora, lo que más importa en este caso es esta clasificación, ¿sí? Máquinas simples y máquinas complejas. Tenemos que entender la diferencia entre una y la otra, que sencillamente máquinas complejas son más de una máquina simple combinada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Por último, ¿sí? Tipos de movimiento. ¿Sí? Esto es importante comprenderlo, por ahí acá lo voy a mencionar también de forma más o menos simple. Hay más opciones respecto a esto, pero son los más básicos y que engloban de cierta manera. ¿Sí? Bien, podemos tener diferentes tipos de movimiento. ¿Sí? Los tres que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Vamos a tener un movimiento circular, que es el típico que se ve prácticamente en todo, ¿sí? Que tenemos un motor y gira. Bien, ese movimiento lo podemos convertir, ¿verdad? Bueno, para convertirlo vamos a usar un mecanismo. A eso vamos a entrar después. Entonces, fíjense que podemos tener un movimiento circular y es la única forma de tener un movimiento. No, podemos tener también movimientos lineales, ¿sí? Aparte del movimiento lineal, también puedo tener un movimiento alternativo, ¿sí? A ver, el típico ejemplo de movimiento alternativo es el péndulo, ¿verdad? Pero, en cierta manera, el movimiento alternativo también puede ser un movimiento lineal que se mueve de un lado al otro, ¿sí? Como, bueno, no sé si ubicarán un pistón dentro del motor, ¿sí? Va y viene, bueno, justamente, si bien es lineal, pero es alternativo porque se repite. La alternancia lo que hace referencia es que cumple un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que por ahí también todo lo que sea movimientos elípticos o combinaciones, ¿sí? Son combinaciones de estos movimientos o alguna alteración de ellos, ¿sí? Entonces por ahí, como para que se entienda, ¿sí? Vamos a tener estos tipos de movimiento y posteriormente vamos a trabajar diferenciando, ¿sí? Diferenciando cómo se trabaja relacionando uno con el otro. ¿Mm? Bien. Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna Muy duda, bien. si tienen que repasemos algo. No, creo que No, hay que muchas hacer una gracias. segunda lectura. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, ya estamos llegando al final en cuanto a los contenidos que queríamos abordar. Y Ricardo nos va a ilustrar un poquito cómo funcionan y cómo se programan a través de la plataforma Arduino un servomotor. ¿Sí? Esa es la temática con la que vamos a concluir y después sí vamos a presentar el proyectito, el desafío con el que van a trabajar durante la semana. ¿Vas a compartir pantalla ahí, Ricardo? Bien, perfecto. Sí.
Muy bien. Bueno. Bien. Vamos a basarnos en esta explicación en el documento que está subido en la página, en el aula virtual, ¿sí? Bien. Esto es cortito, son 8 páginas. Lo primero que nos ilustra qué es un servo, ¿sí? Cuando hablo de servo, estoy hablando de un tipo de motor. ¿Qué tiene de especial este motor? Que permite controlar el ángulo de giro. Normalmente un motor, uno espera que gire completamente y que gire a alta velocidad. Este no, este gira despacio con mayor torque, o sea, un alto torque y un alto grado de precisión. Esto lo logra mediante un mecanismo interno que ya se los muestro, y lo importante de acá es que los servomotores que trabajan con Arduino, que también en este documento los muestro, que básicamente son 3, se alimentan con un voltaje de 4.8 a 7.2. Típicamente se usa un valor de 5 voltios, ¿sí? 5 voltios corresponde justo al valor que entrega la placa Arduino, como estábamos hablando al principio del curso, al principio de la clase de hoy con Pedro, que nos preguntaba por qué conectamos en el pin de alimentación y no conectamos. Esta era la pregunta de Pedro, que viene al caso. ¿Por qué conectamos la alimentación del servo en este pin y no en cualquiera de estos que también entregan 5? Pero el tema es que este pin está hecho específicamente para alimentar algunos componentes. Digo algunos porque los motores no son lo más apropiado para ser alimentados por acá, porque esto tiene un máximo de 500 mA y por ahí los motores exceden eso. En este caso, al ser un micromotor, lo aguanta, pero si fuesen muchos motores de estos conectados, por ejemplo, un robot que lleve varios, un brazo robótico que lleve 4 o 5 motores, ya no podría alimentarlo desde acá y necesitaría una fuente externa. Bueno, a donde estábamos, decimos que ¿cómo funciona? Fíjense, acá hay un servo desarmado. El servo consta de 4 componentes internamente. Acá estoy viendo, bueno, acá está el cuarto. En realidad tiene un motor de corriente continua, que es un motor normal, que gira completamente, o sea, hace un giro completo y se maneja normal como un motor de corriente continua, una placa electrónica que hace el control de ese motor, una caja reductora, una serie de engranajes para subir el torque y bajar la velocidad, y un eje de giro del servomotor que está conectado al otro lado de la caja reductora. Digamos, un lado está conectado al eje del motor de corriente continua y el otro está conectado al eje que expone el servomotor hacia el exterior. ¿Y qué es lo que hace? Este eje del servomotor está conectado también internamente con un potenciómetro. Acá no aparece en el gráfico el potenciómetro, en el video que se subió en la plataforma se lo ve mejor, pero el potenciómetro ese es el encargado de retroalimentar hacia la placa la posición en que está el eje del servomotor. De tal manera que nosotros podemos controlar, o que mejor dicho, el servomotor automáticamente sabe dónde está ubicado y mediante una señal que yo le doy por los cables, puedo hacer que se mueva hacia una posición específica de ángulo. Normalmente estos servos están limitados a 180 grados, o sea, pueden moverse de 0 a 180. Vienen algunos servos especiales que hacen 360 de giro. En realidad,
la limitación es física mediante unas trabas plásticas que tienen estos servos. Incluso hay veces que le cortan, digamos, los desarman, le cortan esa traba y giran completo. O sea, es una limitación física, pero están hechos porque en realidad normalmente la mayoría de los casos de las aplicaciones no necesitan más ese grado de libertad de movimiento, 0 a 180. Acá explica cómo se hace para controlarlo, ¿sí? Se controla con una modulación de ancho de pulso, que es un término electrónico, que capaz que le cueste en este momento entenderlo. De todas formas, nosotros lo manejamos mediante una biblioteca que nos ahorra todo el trabajo de moverlo, porque directamente tenemos una instrucción que le damos el número de grados que queremos que se posicione el eje del servo. Por ejemplo, 0 grados, 90 grados, 180 grados. Lo único que capaz que le sirva como información general que internamente esos grados se producen mediante un ancho de pulso específico que la placa Arduino le da al cable de control. Luego, montaje. ¿Cómo se enchufa a un Arduino el servo? El servo tiene 3 cables. Típicamente marrón GND, rojo el de alimentación y naranja el de señal. La conexión es así. Acá está especificada en un diagrama, o sea, un esquemático y un montaje de Tinkercad, ¿sí? Fíjense en que este esquemático es muy probable que se lo encuentren en internet, suele mostrárselo así más que de esta otra forma, y simplemente dice que el GND va acá, la señal va acá, y el 5 voltios va acá, ¿sí? Y acá me dice que cuando hay alimentación externa, tengo que unir todos los GND. O sea, cuando yo conecto, yo le he dicho que este motorcito era conveniente conectarlo a alimentación externa, una fuente externa. Bueno, pues, directamente el cable rojo y el marrón lo conecto a una fuente. Supongamos una fuentecita tipo cargador de celular. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Nada más? No, tengo que hacer esto que está acá. Es el cable marrón, conectarlo al GND de Arduino. ¿Para qué? Para que tenga una conexión de masa en común, cosa que si no lo hago, estaría alterando, digamos, el nivel de 0, digamos, el nivel de voltaje 0 de la placa y haría habría fallas en el comportamiento del programa porque no sabría si es cierta cuál es el 0, si el que tiene la placa o el que tiene la fuente. Entonces, para evitar ese problema, se juntan los dos GND, no importando que la fuente tenga, por ejemplo, 12 voltios. En este caso no podría ser porque los motorcitos trabajan a 6, pero en el caso de que fuese un motor de 12, yo puedo unir los GND sin problema de dañar la placa. ¿Por qué? Porque son las masas, ¿sí? No puedo unir los positivos, pero sí puedo unir las masas y no hay ningún problema. El código. El código nosotros nos basamos o nos ayudamos con una biblioteca que se llama servo.h. Una biblioteca de Arduino es una colección de funciones que me facilitan el manejo de algún dispositivo. ¿Sí? Hay muchos dispositivos que traen bibliotecas para facilitar el manejo. El servo es uno de ellos.
Y básicamente esta biblioteca nos propone dos funciones y una instrucción de creación de un objeto para hacerlo con esta función. Primero, yo tengo que usar esta creación, digamos, este elemento que se llama servo, que ya viene declarado en la biblioteca, y tengo que crear mi propio servo. Acá yo elijo un nombre. En el ejemplo del aula virtual, en el video, el nombre era mi servo, ¿sí? Acá dice my servo object. Ese nombre lo elijo yo porque es una variable de tipo de ese objeto servo. Después, una vez que ya lo tengo creado, sobre ese objeto aplico los métodos o funciones que la librería tiene internamente. El primero, que se lo aplica una sola vez y por lo tanto tiene que ir en el setup, es el attach, conectar. Y le digo en qué pin está conectado. Como dijo Francisco al principio, no sé si estaban todos, al principio se trabajaba con algunos puertos de Arduino únicamente para manejar el servo, pero ahora se puede usar cualquiera de ellos, porque en realidad la librería resuelve el problema de que sean PWM o no lo sean. Entonces, acá yo pongo el número del pin al cual está conectado el Arduino, el servo en el Arduino. Y después únicamente me queda la instrucción, o mejor dicho, el método o función write, en el cual le tengo que indicar un valor del 0 al 180 que equivale a la posición que quiero que el servo quede ubicado. Recuerden que una vez que se mueve el servo a esa posición, queda trabado en esa posición, ¿sí? O sea que no lo puedo mover, digamos, sin forzarlo al mecanismo, o sea, queda haciendo fuerza en ese punto. Por último, está el código. Acá les muestro el código de ejemplo que trae la librería servo.h. La librería servo.h trae un par de códigos de ejemplo, del cual el más simple es este que está acá. Y lo que hace es, por supuesto, primero crear, incluir la librería. Para incluir la librería se usa la directiva de compilación include. ¿Sí? Como toda directiva, se le pone el símbolo numeral adelante y en este caso, como es un archivo externo, se le pone los paréntesis angulares adelante y atrás. Luego, creo el objeto myServo, en este caso, y una variable pos para llevar la posición del servo. Esa variable la inicializo en 0 y acá en el setup, como les decía, una sola vez tengo que hacer la conexión a cuál pin está conectado, en este caso el 9. Luego, en el loop, lo que hace es un for que va del 0 al 180, aumentando de 1 en 1. ¿Y qué hace? Va poniendo la posición del servo en el valor de la variable pos y espera 15 milisegundos. Esa espera de 15 milisegundos sirve para que el servo logre llegar a la posición, ¿sí? Porque si ustedes no le ponen el delay, puede ocurrir que el servo se demore más en moverse. Recuerden que el movimiento es más lento que la vuelta que dé el ciclo acá. Entonces, no va a lograr llegar a posicionarse en el lugar que necesitamos y ya le voy a estar dando la otra instrucción. Entonces, este delay es lo que se llama estabilización del componente, o sea, dejarlo que el componente trabaje y quede en su posición, ¿sí? Ese 15 no es exacto, digamos, es medio
un valor que se lo obtiene mediante la prueba, ¿sí? Típicamente anda entre 15 y 50, ¿sí? Depende, digamos, del servomotor y del caso en cuestión. Y después que ha hecho toda esta vuelta en el for, recuerden que el for es una estructura repetitiva, o sea, va a hacer todo esto. Hago el for de vuelta, pero al revés, desde 180 hasta 0, decreciendo en 1 y vuelta de nuevo al revés. O sea, el servo va a ir para un lado y va a volver para el otro. ¿Está? Se los muestro en Tinkercad. Acá lo tengo en Tinkercad y el código, a ver, ¿dónde está el código? Acá tengo el código que había presentado. Bueno, no importa, lo dejemos en el 9. Acá yo tenía en el 3, vamos a ponerlo en el 9 y vamos a ejecutar. Este código está simplificado, es mucho más sencillo que el que le acabo de mostrar. Este es el que está en el ejemplo del aula virtual. Acá lo que hace el código es simplemente aprovechar el for repetitivo, digamos el ciclo repetitivo, loop infinito, para hacer lo mismo que hacía en el for este. ¿Sí? Entonces, acá está repitiendo el posicionamiento del servo, la primera vez en 0, la segunda vez va a ser en 1, porque se va incrementando, y cuando llega al tope, a los 180, mediante este control, vuelve a 0 y de vuelta a empezar. Acá hay una cosa a tener en cuenta, que en el video no lo marco con demasiado énfasis, y es que cuando el motor llega a los 180, el servo llega a los 180, pasa abruptamente a 0. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento que hace, yo le doy la orden que directamente del 180 vuelva al 0. Fíjense en cómo hace. Vuelve lo más rápido que puede, digamos, vuelve en la velocidad que trabaja el servo. El servo siempre trabaja a una única velocidad, pero yo no sé si estos 100 milisegundos son suficientes para que vuelva, ¿sí? Porque la instrucción se la doy acá. Está en 180 y de pronto yo le digo que se mueva a 0 grados. Entonces, le doy 100 milisegundos para que haga eso. Capaz que no le da el tiempo, porque fíjense, el 0 grado es ahí. ¿Ven? Y cuando vuelve al 0, no le da el tiempo y llega hasta por acá nada más. O sea que acá yo tendría que haber puesto más de 100 para que llegue al 0. Disculpa, si lo saca al delay ahí, ¿qué es lo que hace el servo? Pero vemos. Si lo anulas así. Fíjate. No le da el tiempo. Y ya trata de volver. No le da el tiempo y ya trata de volver. Pero Ajá. como no logra volver, sigue para adelante. O sea, el funcionamiento es totalmente errático, o parece errático. Tiene sentido en realidad, porque al no darle tiempo de complementar la orden de movimiento, trata ya de volver al 0 y hace el cabeceo ese de la vuelta. Bien. Pero inmediatamente vuelve a empezar y vuelve a intentar para el otro lado y así está. O sea que posiblemente si se olvidan de darle el delay ese, piensen que anda mal el servo. A ver, le demos 150. Ah, sí. Perdón. Probemos. Ahí lo estamos haciendo que el movimiento sea un poquito más lento, pero va a lograr llegar cuando sea 0. Porque si yo le diera, le dejara en 100, ¿se acuerdan que cuando volvía al 0 no se ponía vertical?
Bueno, ahí No logra tampoco llegar llega. tampoco ahí. Tampoco llega. Pero A ver, casi llega. Y se le pone Perdón, 180. perdón, Ricardo. Sí, A ver, porque fíjense que cuando yo aumento ese delay, se lentiza, digamos, todo un el poquito. bucle. Sí. Por lo tanto, también Tampoco me puedo exagerar. el giro que va haciendo de grado en grado, también lo va a hacer más despacito, más lento. Ujú. A ver, les pregunto, a ver si lo razonan, ¿a dónde debería poner el delay para que se mueva rápido el grado a grado, pero que cuando pase a 0, no, digamos, no se le dé el tiempo, digamos? O sea, ¿qué modificación habría que hacer, mejor dicho? No sé si está clara la pregunta. ¿Qué modificación Sí, habría que hacer? yo cambiaría el delay para abajo, abajo de post, igual a 0. A Una ver, vez que la posición me da Adentro 0, del if, adentro Ahí. del if. Dentro del if, sí. Pero, ¿qué más? ajá, ¿Qué más? Falta algo. claro. A este lo dejemos como estaba en un Como principio, que en estaba en 100. 15. Ah, en 15 estaba, perfecto. En En no me 100 En acuerdo. estaba. 100 Pero estaba. Ponelo Yo daba en 50, ponele 50, pero bueno, si no va a ir muy rápido. ¿y Bien, qué más? Falta algo. ¿qué tendría que hacer? ¿Dentro del if o fuera? Y dentro. Porque si yo le Dentro le pongo ese falta algo. delay, lo único que va a hacer es demorar en volver a hacer al retorno. Claro, va a quedar un rato parado acá. Bueno, un rato, un poquito acá pero lo parado. mismo, Y después va a volver y pero vamos a estar en la misma. O sea que vamos a antes estar de peor ese, todavía porque va a llegar a menos. claro, antes de ese delay, antes del delay, tenemos que hacer que vuelva a 0. O sea, en vez de hacer post igual a 0, directamente poner dentro mi servo 0 directamente. No hace falta ponerle post. Bueno, sí, en realidad sí hace El falta todo lo para que usamos vuelva, acá. claro, para que vuelva. Pero bueno, ahí Bueno, estaría, ahí está. claro. Ahí A ver, podríamos ponerle 500 si queremos de delay, ¿no es a cierto? ver si logra llegar. Va a ser medio segundo, a ver si logra llegar al 0. Pero ya no le va a afectar a la velocidad con la que va haciendo el grado a grado. ¿Se dan cuenta? Y no le Pero no alcanza. logra llegar. Ponele 1000. Creo que no es eso. Creo que es otra cosa. ¿Sabe qué es? Creo que la calibración. Porque tiene que volver a 0 y arrancar de ahí con la velocidad de 50 de delay. Ujú. Ah, no, No, sí. sí, 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 lo que pasa es que demora. vemos más. Claro, ponele 2000 y ahí se va a notar 12. clarito que llega al 0 y empieza de ahí con el grado a grado. Y no llega. Le falta un cachito más todavía. ¿Qué pasa si Está bien, el pero se entiende la idea, ¿no es cierto? Hay qué pasa si el otro delay detalle, pero la le idea pones un es delay de que... 40? ¿Mm? ¿Sí? Parece que no es el delay porque no llega ni... Se llega al mismo punto con ambos números que le pusiste dentro del delay. Sí. ¿Y qué pasa si le pones 5000? Escúchame, Rick, No, está ahí claro después que... del... A ver, está claro que Le aparte falta de eso un grado, hay le otra falta. variable que está jugando ahí. Bueno, ahí hay Rick, un tema. Sí, el sí, primer decime, delay, Francisco. el primer delay, en lugar de 50, le puedes poner 40. Sí, para.
Ahí probalo. Es es el pulso. Acordate que tiene un pulso de 20 milisegundos. Sí, Y cuando vos le pones el nuevo comando, lo haces cada 50, le cortas el pulso. Y el servo trabaja un poco tipo PWM cuando haces eso. sí, aparte tenés el tema de la calibración, que Claro, estos motorcitos físicamente, perdón Ricardo, disculpa. A ver, sí, otra posibilidad. Ponele en el setup, como una ujú, inicialización, ponele un write 0. ¿Se entiende cuál sería la idea? La idea es que el setup que se ejecuta una sola vez lo ponga en 0. A ver, ¿a dónde está el 0? Porque el 0 podría ser que no esté donde pensamos que está. Ahí está, un segundo, perfecto. para ver, Para que notemos. El está 0 bien, está ahí. El está 0 no corrido el cero. está en la Claro, vertical. claro. Bien, Sí. ¿Está claro? ahora, ¿por qué Bueno, está ahí? bueno, pero Ah, eso es parte ahí sí es parte de la calibración del Claro, motor. eso es Bueno, calibración. Eso se puede sí, calibrar, ¿no es cierto? En el físico se puede calibrar para que esté en la posición que uno quiera el 0. Claro, ese es el 0, por eso vuelve ahí. sí, Pero lo que vos decís es verdad. El tema de que si no le das tiempo, no va a llegar ni siquiera ahí. Mucho antes se va a ujú, volver. Por eso sí son importantes los delays, obviamente. Para darle tiempo a que que vuelva al 0. bien. Pero no llega a 180, ¿no? Mm, Tendría que pasar ahí la paleta de abajo, tendría que pasar y no pasa. es que cuando llega a 180, ahí nomás lo escribe como 0. Claro. Entonces, No lo llega a ser a escribe, 180. Sí, sí. escribe 179, después Claro, le suma 1, se hace 180 y ya entra en el if, nunca lo vuelve a escribir de nuevo. claro. Tendría que ser Exactamente. bueno, 181. Bueno, En base a eso, puedo hacer sí, una consulta en base a la estructura que está. sí, sí. ujú, Nosotros hacemos, bueno, ustedes han hecho que el servo se mueva supuestamente a 180, Sí. ¿verdad? Pero ahí inmediatamente vuelve. ¿Cómo hago para que quede ahí? Y lo mantenés en 180. O sea, igual que he Le hecho saco acá, el post, le saco el post 0 de abajo del if. si vos querés que cuando llegue ahí permanezca ahí, Claro, que quede ahí un tiempo. bueno, fíjate, ahí directamente no le cambies la posición. fíjate. Que quede en 180. Ahí lo comenté al programa. Y lo único que voy a hacer es hacer que se mueva a una posición. Decime el ángulo que crees que quede. ¿Cuánto lo crees? 90. En 90. Listo. Sí, que podría ser para el caso de una Lo podrías, barrera que se mueva a 90. Sí, por lo eso le podrías digo poner en 90. el setup también, para que no lo esté escribiendo todo el tiempo. Ahí está. Ahí lo está escribiendo todo el tiempo. Es verdad lo que Mm. dice Francisco. Si yo Y, quisiera que quede en una sola Claro, lo dejo en posición, el setup y listo. pero no, normalmente yo estoy variando entre dos posiciones. Si yo quiero que la barrera esté bajada, será 90, y si quiero que esté subida, será 0. bueno, ahí Ahí, por Entonces, ejemplo, con el con el tema perdón, de la... pulsador puedo hacer que cambie de uno al otro y ya está. o ahí le puedo poner un tiempo, calculando También, el tiempo que pasa el tren, digamos, por Sí, ejemplo. sí, sí. Si claro, Le fuera por pongo, tiempo, no sé, sí. un Claro. tiempo y después vuelvo a poner el RAI En que 0. vuelva a 0. Sí, sí. Sí, sí. así. Claro. Y ponele otro delay, por supuesto, si no va a volver Claro. inmediatamente a 90.
Tenés que poner abajo del... Sí. Claro. Claro, ahí cada segundo se va a abrir y se va a cerrar. Yendo y viniendo. Exactamente. Y ahí con el delay se puede reemplazar por un pulsador. Claro, exacto. Esa sería la idea, de controlar Ujú. con un pulsador la apertura y el cierre de la barrera, ¿no? Bueno, a ver, perdón que yo por una cuestión de tiempo, así no nos extendemos más allá de las 22. Pero está divertido. Por supuesto que está divertido, pero ahora lo vamos a hacer más divertido todavía. A ver, le quiero introducir... Ahora te va a decir que construya la estación Mitre. Sí. Por Puente de supuesto, Londres con toda la automatización. como Claro. mínimo, como mínimo. Bien, un detalle que te voy a pedir, Ricardo, ahí que introduzcamos un Ya concepto sé. de la definición de identificadores que normalmente en algunos ejemplos que ya hemos dado utilizamos para los pines, o por ejemplo para los tiempos, por ejemplo para los delay, podemos utilizar constantes, ¿no? ¿Qué Y le pongo? el define, define, digamos, se escribe, es una directiva de compilación que Pin. permite definir identificadores con valores. No, el igual no es necesario. No, el igual. Se pone directamente sí, el valor, porque lo que hace el define es reemplazar en todos los lugares donde encuentre el identificador pin, por ejemplo, con el valor que yo le ponga. Yo le puedo poner cualquier cosa, le puedo poner hasta una palabra, pero por supuesto que en este caso el objetivo es reemplazarlo por un número. Entonces le pongo el 9, por ejemplo. Pero también podría poner pausa, un define pausa, y eso lo podría utilizar para el delay, ¿sí? Define, supongamos pausa, y ponerle, qué sé yo, 100 o 1000 o lo que sea, y después utilizar los identificadores, de tal manera que si yo los uso en varios lugares, no tengo que estar cambiándolo. Se dan cuenta que si yo quiero que la pausa sea ahora 2000, no tengo que ir y poner 2000 dos veces cambiándolo, ¿me entienden? Lo cambio arriba una sola vez y listo. Eso hace un poquito la eficiencia de la programación. ¿Se entiende la ¿Podrían ser idea? como las constantes? Claro, es una constante. Va a Son funcionar constantes. como No es lo mismo. constante. No es lo mismo. Pero no es lo Son mismo. dos conceptos. Son dos Si conceptos muy diferentes. ahí estaría funcionando como un elemento constante, pero la constante con la declaración const, que ya hemos visto, a ver, pone ahí con const un identificador para que expliquemos la diferencia. Supongamos que Tiempo, por declaremos ejemplo. con const int, ¿Qué podemos int, hacer con? ponele pausa con minúscula, para que sea otra pausa. Recuerden que minúscula y mayúscula son distintas, ¿no? Bueno, ahí Igual sí a, le damos un valor, supongamos igual a 500. para el ángulo. Ah, podría ser el ángulo, ahí El está, ángulo. ponele ángulo, para que sea más coherente, ponele ángulo, ahí está, bien, perfecto. Entonces, ahí podría ser 90, ¿sí? Y el ángulo 2, pongamos un ángulo 1 y un ángulo 2. Ahora vamos. Barrera. Subida. Ah, perfecto. Que por 90. otro lado resulta mucho más mnemotécnico para que sea más entendible, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre definir barrera subida como define o como const, ¿sí? Porque de las dos maneras va a funcionar el programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Paso a explicar. Cuando yo defino un identificador con un valor constante, con la directiva define, lo que hace el programa cuando se traduce internamente ya en el microcontrolador, cuando se compila, cuando se traduce, reemplaza en todos los lugares donde encuentra pin, lo reemplaza por 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay con declarar
const, una variable, barrera subida sería una variable restringida, que le podemos llamar constante desde el punto de vista conceptual, pero sería barrera subida y barrera bajada serían variables restringidas. ¿En qué restringida? En la asignación. Yo no le puedo asignar valores después dentro del loop o dentro del setup o dentro de ninguna función. No le puedo asignar valores. Ya quedó con el valor que yo le he puesto en la declaración. ¿Sí? Exactamente, si yo pretendo ahí cambiarle el valor, me va a dar error, no me va a permitir. Exactamente, ahí está, perfecto. Read only. Claro, exactamente, es una variable de solo lectura, no puedo Y escribir... es variable, me dice, ¿no? No me dice constante. No dice constante, ¿no? Es una variable. ¿Y cuál es la diferencia? Que las variables se almacenan en otra posición de memoria, no dentro del programa. En cambio, el define se almacena dentro del programa. Es una diferencia desde el punto de vista del manejo de la memoria importante, ¿no? Porque no es lo mismo una variable que va a ocupar un lugar en la memoria de datos que el define, que lo va a reemplazar en todas partes donde se utilice el identificador, lo va a reemplazar por el número. Eso podría ser un mejor aprovechamiento de la memoria cuando se utiliza mucho el identificador, sería mejor declararlo como const, ¿sí? Que como define. Pero bueno, esos son pequeños detalles, digamos. ¿Ah? Lo importante es que se sepa que no es lo mismo, pero que sí funciona similar. Bien. Otra Perfecto. cosa es que no llevan igual, la directiva de compilación no llevan igual, claro, y no llevan punto y coma tampoco. No, claro. Siempre no. empiezan con el numeral. Un numeral, exactamente. Bueno, pasemos a presentar el proyecto. Bueno. A ver, permitime que comparta yo pantalla y vamos a ver qué hay. Perdón. A ver, ¿ahí estás compartiendo vos o yo? Vos. Va. ¿Y por qué se me fue el...? Ah, ahí está. Bueno. Acá. Bien. La tarea que tienen acá planteada, vamos a aprovechar lo que ya venimos manejando. Así que van a diseñar un prototipo con el Tinkercad, o sea, el prototipado nada más, con dos LED, un rojo y un verde, un buzzer, un pulsador y un servomotor, para controlar el paso a nivel ferroviario, con barrera y semáforo mediante la plataforma Arduino y utilizar el simulador Tinkercad. Entonces, ¿cómo tendría que funcionar el prototipo? El semáforo, que va a tener rojo y verde nada más, no va a tener amarillo, que es como normalmente tienen en los pasos a nivel, ¿no es cierto? Va a permanecer en verde parpadeando mientras no viene ningún tren. O sea que hay un verde parpadeando. Bueno, enseñar un poquito siempre de alerta, ¿no? El parpadeo siempre es un indicativo de estar alerta, por más que sea verde. Bueno, cuando se aproxima un tren, supongamos que haya un control remoto, pero nosotros acá lo vamos a simular con un botoncito. Pero podría ser que el mismo tren accione mediante una señal inalámbrica o mediante otro tipo, ¿no es cierto?, de señal, el sensor para que se active el semáforo y se baje la barrera. Entonces, lo vamos a simular con el botón. Cuando se presiona el botón, el semáforo tiene que comenzar a titilar en rojo por unos segundos. Pónganle en los segundos que quieran. Y luego se va a poner en rojo, va a quedar fijo,
mientras la barrera se va bajando. Y accionada, por supuesto, con el servo. O sea, nos imaginemos la barrera. En realidad, el servo, la palanquita que tiene ahí en el simulador, esa va a ser la barrera, ¿no es cierto? Obviamente, no vamos a imaginar la barrera. Bien, una vez que pasa el tren, que puede ser todo el tiempo del mundo, porque depende, ¿no es cierto?, del tamaño del tren, de la cantidad de vagones. Bueno, se pulsa de nuevo el botón para indicar que ya ha pasado el tren, y el semáforo tiene que pasa a titilar en rojo y verde. O sea, estaba rojo fijo, ¿no es cierto? Empieza a parpadear rojo, verde, mientras simultáneamente la barrera baja. Cuando la barrera terminó de bajarse, subirse, disculpen, de subirse, ahí recién se pone en verde parpadeante de nuevo, y bueno, ahí empieza, ¿no es cierto?, otro ciclo, porque es lo mismo que al principio, queda verde parpadeando. Bueno, por lo menos se entiende cuál es el funcionamiento que quisiéramos lograr. Es con un mismo pulsador eso, ¿no es cierto? Claro, ahí está, muy buena la pregunta. El mismo pulsador, una vez, va a hacer que se ejecute una rutina, y la siguiente vez va a hacer que se ejecute otra rutina. Así que ahí tienen que pensar en la lógica para resolver esa situación. Ese va a ser tal vez el desafío. Porque hacerlo andar al motor, hacer parpadear el LED y todo eso ya lo sabemos, digamos, ya lo hemos visto. Pero tal vez el desafío sea cómo usar el mismo botón para que una vez... Y bueno, la respuesta es a través de los estados, ¿no es cierto? A través de definir estados. El botón lo que hace es simplemente cambiar un estado. Cada vez que yo lo presiono, va a cambiar un estado. Como ya lo hemos visto, así que en un estado va a ser una secuencia y en el otro estado va a ser la otra secuencia. Así que en realidad también ya lo han hecho la primera semana nada más. A lo de cambiar la secuencia, ¿se acuerdan? De verde, rojo, amarillo a parpadeante, amarillo. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero bueno, son cosas distintas lo que tienen que hacer. Pero es controlando con el mismo botoncito. Bueno, más o menos, ¿se entiende entonces? No era el ferrocarril Mitre lo que tenían que simular. Sí, Bueno, no, sí se entiende. Igual durante la semana yo siempre voy a mandar consulta porque los fines de semana se me complica mucho para la clase consulta. No hay problema. Mira, nosotros estamos atentos, no te digo que te vamos a contestar en el acto, pero sí durante el día te vamos a responder a cualquiera, por supuesto, me refiero a vos, porque vos sos la que estás consultando y me parece buenísimo. Siempre pregunta. Me parece buenísimo. Yo le mando a Francisco, yo a Francisco le mando 2:30 de la noche los mensajes de WhatsApp. Yo no te contestaría nada si me mandas ahora. Igual. Bueno. Yo creo que ella te contestaría con un emoji. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, colegas, yo creo que vamos a terminar unos minutitos antes hoy, ¿sí? Para compensar las veces que nos hemos quedado después de las 10. Creo que está planteada la tarea, como les digo. Lo importante es que ustedes vayan trabajando de a 2, de a 3, y a propósito de eso, ahí no sé si el grupo que estaba, Anita, que se retiró uno de los profesores, si pudieran hablar con algún otro, si ustedes quieren, para sumarlo, que no esté trabajando tal vez en grupo, bueno, como ustedes quieran. Yo en la formación de los grupos, la verdad que Jorge, no importa si ustedes los cambian, con Martín, ¿no? Sí, con Martín hemos logrado consensuar, horario. Sí, bueno, Perfecto. no tanto horario, pero sí tratamos de trabajar, interactuar
Y vamos a ver si logramos que se incorpore un profesor más que también está en la facultad, digo, en la escuela, con el que trabajamos este proyecto de robótica en 6º año. Así que yo le voy comentando que no sé por qué no se puso en contacto con vos, pero ya le digo, Jacobo. El profesor Jacobo, si vos me comentaste. Bueno, sí, no hay justo ayer problema. estábamos hablando. Hoy, perdón. Digamos que todavía estamos a tiempo si se quiere incorporar a alguien más, porque Bien. Nos quedan 7 encuentros y podemos ir el día sábado poniéndolo al tanto o en otro horario que se pudiera convenir. Lo podemos un poquito poner al tanto al profesor nuevo, así que estamos a tiempo, pero tiene que ser en esta semana, si no ya después sí va a ser más pesado. ¿Sí? Sí, después hay otro Perfecto. día que nos voy a reunir con otros profesores, 2 más. Cualquier cosa, bueno, le iba a comentar las semanas y de ahí, bueno, ya le iba a colocar en contacto con ustedes para que se puedan incorporar, Perfecto. que son 2 docentes más. No hay Sí, problema. Bueno, que, yo ya paro la grabación porque ya con esto estaríamos terminando la clase. Muchas gracias, quería decir. Bueno.